Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar hoy con el capítulo 3 de la Carta de Santiago. Gloria a Dios que nos permite continuar estudiando, continuar abriendo nuestras Biblias y conociendo más de su palabra, porque en la medida que nosotros conocemos su palabra, en esa misma medida nosotros podemos reflejarnos en ella y darnos cuenta quiénes somos y de qué estamos hechos. En la pantalla ven una botella con un líquido blanco. Y yo quisiera empezar preguntándoles, ¿qué tiene esa botella? A Leche. ver, Rodrigo, ¿qué tiene esa botella? Juego con mi hermana de Didi, yo creo que tiene leche. Leche. ¿Regina? Crema. Crema, ok. ¿Alguien más? También puede ser agua de color blanco. Podría ser horchata. Pero también podría ser, las cosas que han dicho son buenas, pero también podría ser insecticida. ¿Saben ustedes que el insecticida para matar cucarachas y hormigas es blanco? Podría ser herbicida, podría ser resistol o pegamento. Resistol, si eres yucateco, si no eres yucateco es pegamento. Podría ser pintura y dependiendo de lo que sea, podría ser muy bueno o podría ser un veneno mortal. La botella representa nuestros corazones, nos representa a nosotros y nosotros estamos llenos. La pregunta hoy es, ¿de qué? Porque eso que está en tu corazón se lo estás dando de beber a la gente que más amas, a la gente que convive contigo diariamente. Está viviendo de eso. ¿De qué estás lleno? Entonces, vamos a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios al respecto en Santiago 3. Veremos todo el capítulo. A lo mejor es un poco extenso, pero créanme que yo me deleité mucho preparando el estudio y confío que el Espíritu nos redarguya a todos cuando veamos lo que nos tiene que decir. Entonces, vamos a ver a partir del versículo 1 y vamos a ver hasta el 18, son 18 versículos. Voy a leer todo el texto y después, como siempre, lo vamos a desmenuzar. Bueno, dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, pues este es el texto que vamos a ver el día de hoy y como les dije, vamos a ver dos puntos. Vamos a ver dos puntos importantes que son, el primero es lleno de veneno mortal y el segundo punto es lleno de sabiduría celestial. El primer punto abarca del versículo 1 al versículo 12 y el segundo punto abarca del versículo 13 al versículo 18. En algunas Biblias está dividido el capítulo 3 en dos secciones. En algunas Biblias no es completa la traducción porque los textos se relacionan, o sea, tanto la parte 1 como la parte 2 están muy relacionadas y fue por eso que decidí verlo completo, para ver la relación que hay entre estas dos partes y de qué estamos llenos, ¿no? Entonces, empezamos con el versículo 1 que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí podríamos cometer un error, ¿no? Leyendo nuestra Biblia y a lo mejor decir, esta sección es para los maestros. No, es que yo no quiero ser pastor. Me voy a pasar al capítulo 4, ¿no? No, y sería un error porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para equiparnos a ti y a mí para toda buena obra. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16, sirve para equiparnos. Entonces, así como una persona o un soldado se arma y necesita un equipo, de la misma manera nosotros necesitamos equiparnos con la palabra de Dios. Y si Dios decidió que estuviera aquí, esto es por algo. Les recuerdo que esta carta en el capítulo 1, en el versículo 1, empezó con Jacobo diciendo que esta carta era para los judíos dispersos, es decir, las 12 tribus, los cristianos judíos o los nuevos cristianos o los judíos que habían creído en Jesús. Entonces, esta carta es para ellos y por ende también para nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, no se me vayan a ir con la finta. Si dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, tiene que ver con nosotros también. Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver con nosotros. Seguramente en esta iglesia, en esta nueva iglesia cristiana, pues había mucha gente que estaba peleando por a lo mejor un título. A lo mejor para mucha gente es muy importante el ser reconocido como líder o como maestro o como alguien importante dentro de la congregación y entonces peleaba por esa posición. Santiago nos va a mostrar quién es el verdadero maestro, ¿no? O a quién se le puede considerar verdaderamente digno de seguir y referencia en una iglesia. Entonces, vemos en el primer versículo que resaltan algunas cosas. Por ejemplo, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es valiosísimo que Jacobo se incluye en este grupo. Dice, recibiremos nosotros, tú y yo. El primer punto entonces que vemos aquí es que a mayor luz, mayor condenación. Y a lo mejor acá habrá alguno que dijera entonces, bueno, pues entonces no quiero luz, ¿no? Pero si no quieres luz, la condenación entonces es inmediata. Sin luz y sin Cristo estás completamente perdido. Y lo otro que vemos aquí es la palabra que tiene que llamarnos la atención, es la palabra mayor. Esto quiere decir que la Biblia enseña, y aquí lo confirmamos, miren, dice mayor, que hay grados de castigo en el infierno
habrán grados de castigo y habrán grados de condenación. Entonces, mi hermano, si tú has pecado, vives en pecado, es momento de arrepentirte y no decir, bueno, pues si ya estoy condenado, pues ya estoy condenado, no tiene caso hacer más, no, déjame en paz. Hay mucha gente que piensa así. Es una equivocación terrible, porque la Biblia es clara cuando dice que hay grados de castigo. Y vamos a ver cómo o de dónde Santiago toma esta enseñanza. Y la toma, desde luego, del Señor Jesucristo, que Él convivió muchos años con Él, y desde luego que sus enseñanzas son fundamentadas en lo que personalmente el Señor le enseñó a Él. Vayan por favor conmigo a Lucas 12. Vamos a leer un pasaje muy interesante que tiene que ver con esto. Lucas 12, por favor. Me avisan cuando ya esté por ahí. Vamos a leer a partir del versículo 40. Ok. ¿Ya están por ahí? Ya me hicieron la señal. Muy bien, gracias. Dice a partir del versículo 40, está hablando el Señor Jesús y dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y este vendrá está en futuro en nuestras Biblias, pero en el original es presente. O sea, el Hijo del Hombre viene. La venida de nuestro Señor es inminente. En cualquier momento viene. Y entonces Pedro, hoy veíamos cómo en la prédica Pedro pregunta y otra vez Pedro pregunta y es como el alumno más adelantado y el más impetuoso. Y entonces él prácticamente interrumpe al Señor, así lo visualizo yo, y dice, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también a todos? Y es muy interesante porque dice, a ver, Señor, esto de que no estén preparados porque no sabemos cuándo vienes, ¿es para todos? Y el Señor, con esa paciencia y ese amor que siempre le caracteriza, les contesta con una parábola. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ven claramente aquí en el texto que acabamos de leer cómo hay niveles de castigo. Pero vamos a ver, el Señor dice, a ver, estén preparados. Luego Pedro dice, ¿a quién le hablas? ¿A ellos o a nosotros? Y el Señor les responde con una parábola y les dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Es decir, ¿quién es el mayordomo fiel? Los discípulos. Y de alguna manera tú y yo también. Porque dice, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que les dé a tiempo su ración. Esto no es una función de los maestros nada más, ni de los pastores, ni de los líderes que están al frente de la iglesia. Es una responsabilidad de todo creyente. El Señor te ha puesto de alguna manera frente de su casa para que tú compartas esta ración. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. ¿Se acuerdan cuál fue el mandamiento? Enseñen a todas las naciones a guardar los mandamientos. Hagan discípulos, enseñándoles a guardar estas cosas.
Es responsabilidad de todos los creyentes enseñarle al mundo cómo se obedece la palabra de Dios. Y bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga le halle haciendo así. Ese es el mensaje. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero fíjense qué interesante el versículo 45. Este mismo siervo, tú y yo, teniendo la posibilidad de ser bienaventurado, ¿qué es lo que dice en su corazón? Ay, mi Señor tarda en venir. Comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse. Pero un día, que es inminente, vendrá el Señor. El día en que el siervo menos se lo espera, a la hora que menos se lo espera, y entonces le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este es un nivel de castigo. Desde luego, hermanos, que los que hemos creído en Cristo no esperamos condenación. La pregunta es, ¿verdaderamente has creído en Cristo? Porque eso solo se sabe si estás haciendo la voluntad de tu Señor. Y luego dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Y esta es la razón por la que tú no puedes decir, bueno, entonces no me conviene conocer la luz. Porque sin luz no te salvas de azotes. Y los azotes no son para nada deseables. Nadie en su sano juicio quisiera un azote, ¿verdad? Pero termina diciendo lo mismo que nos enseña Santiago en el versículo 1. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que mucho se le haya dado, mucho se le demandará. Entonces, una vez que hemos enlazado este mensaje de Santiago, ya podemos seguir con el versículo 2 para ver cómo se relaciona todo lo demás, lo que nos tiene que decir Santiago. Y dice, no regresé a mi Biblia. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Ofendemos, es muy importante que lo tengan. En algunas Biblias dice tropezamos. Es la traducción, creo, mejor, más entendible. Dice, porque muchos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, es decir, si alguno no tropieza en lo que dice, este es varón perfecto. ¿Por qué estamos hablando de tropezar muchas veces y de tropezar en lo que dice? Bueno, porque está hablando de cómo los creyentes o los maestros hablan, ¿no? Este varón es perfecto, es decir, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, aquí vemos que Santiago nos está diciendo, si alguno no tropieza en lo que dice, este varón es maduro. Tengamos cuidado con esto porque, ¿qué quiere decir? ¿Que el que no habla es maduro? No, porque entonces eso significaría que nuestros hermanos que nacieron mudos, pues nacieron maduros antes de salir del vientre de su madre. Lo cual sería una enseñanza errónea. Lo que está diciendo Santiago es que aquel que es capaz de no tropezar en lo que dice, es decir, que muestra con sus hechos que es creyente, este es maduro y es maduro espiritualmente. ¿Y cómo se llega a la madurez espiritual? Y lo veíamos en el capítulo 1. Las pruebas nos hacen una persona o personas o cristianos espiritualmente maduros. Este es el punto. Entonces, seguimos viendo el texto. Vámonos al versículo 3. Permítanme ponérselos en pantalla. Y a continuación vamos a ver una descripción preciosa de Santiago con 3 ejemplos. Vieron que subrayé, está en sus pantallas en amarillo, he aquí, mirad y he aquí. En el original, estas 3 palabras son la misma cosa.
Es decir, el traductor bien pudo poner en el versículo 3, mirad, en el versículo 4, mirad, y en el versículo 5, mirad. O sea, mirad es miren. Y les recuerdo que está en amarillo y rojo, eso quiere decir que es un imperativo. Santiago está llamándole la atención a su audiencia. Él quiere que vean algo y quiere que vean algo con tal intensidad que me imagino que el lector original de la carta, como se leían antes, debía ser así como enfático, como decir, miren, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Y luego pone otro ejemplo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí vemos estas comparaciones muy interesantes. El caballo es una bestia, hay que domarla, pero esta bestia se controla por la boca, con un pequeño freno que va ahí en el hocico. Y miren los barcos enormes, o sea, barcos enormes, son controlados por un pequeño timón. Mira la lengua ahora, dice Santiago, mira cómo es. La lengua es un mundo de maldad. Pero el contraste a mí me llama la atención. Dice, la lengua es un miembro pequeño, dice, que se jacta de grandes cosas. O sea, la lengua es presumida. La lengua normalmente habla de más. Y esta es la parte en donde nosotros empezamos a analizar y empezamos a contrastar qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque miren todo lo que puede hacer la lengua. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y mira cómo contrasta las cosas. Oye, esta parte me encanta de Santiago, es un maestro excepcional. Porque primero dice que la lengua es pequeña. Y a pesar de que es pequeña, no la deja en su pequeñez, no la minimiza, la contrasta y dice, es un mundo de maldad. Es una pequeña chispa que puede encender un fuego. En muchos lugares en el mundo, en donde hay bosques, estos incendios empiezan con una pequeña chispa. Así es la lengua, así es el poder destructivo de la lengua. Y dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos por partes. La lengua es un mundo de maldad. Tiene un poder tan destructivo que con ella decimos mentiras, la gente calumnia, y lo saben y lo hacen. Platicaba con Shelly el otro día y le decía, yo creo que todos los pecados tienen que ver con la mentira. Y si tienen que ver con la mentira, tienen que ver con la lengua. Y es esta lengua que contamina todo el cuerpo. Ya nos había advertido Santiago en el capítulo 1, sean prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para la ira. Entonces, la ilustración de la lengua, yo creo que se explica por sí sola. Sin embargo, vamos a poner algunos ejemplos para aclarar mejor este punto. Imagínense, por ejemplo, estos ejemplos los tuve que sacar de un mundo alternativo en el que seguramente ustedes no conocen y nunca han escuchado, pero les tengo que decir, es mi responsabilidad de informarles. Alguien ve a una persona entrando, cómo está vestida y dice, oye, ¿ya viste cómo está vestido? Yo nunca me vestiría así, qué vulgar. Uy, ¿sí lo has escuchado? O en el trabajo. Oye, mira, ¿a quién pusieron de jefa? Ah, seguro tiene alguna movida ahí con el jefe. O a los solteros. Oye, ¿no tiene novia ese muchacho, esa muchacha? O ya está grandecito, ¿no? ¿No será medio raro? O la suegra, por ejemplo, que dice, yo sé que los hijos de mi hija son mis nietos, pero los de mi pobre hijo no sé.
O en una pelea cuando un hombre o una mujer dicen, es que tú no me amas, porque si tú me amaras de verdad, tú hicieras esto y esto y esto. Eso es ganas de controlar, eso es maldad, eso no está bien, eso es pecado. Y ejemplos como estos, desgraciadamente, hermanos, sobran de verdad. Yo les pregunto, ¿se atreverían a soltar unas serpientes venenosas en el cuarto de las personas que más aman? No, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que haces cuando das rienda suelta a tu lengua. Y así es como Santiago dice, cuidado, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Y finaliza diciendo en esta parte que tienen en pantalla, la lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Muchos traductores dicen o tomaron la opción de decir que inflama toda la vida. Literalmente dice que inflama el curso del Génesis. ¿Y cómo no? Si con una mentira de Satanás se arruinó todo y fue la caída. Desde mi punto de vista, Santiago está exponiendo cómo toda la vida, pero toda la vida, no solo tu vida y la mía, sino desde el origen, desde la creación, esto empezó por una mentira. Y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. Si hay un combustible que mantenga encendido ese fuego de la lengua, no es divino. Es pecaminoso, es mortal y es satánico. Entonces, continuamos y Santiago continúa explicándonos a qué punto quiere llegar y dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y cómo no, vemos los caballos, vemos las grandes embarcaciones, vemos, por ejemplo, los loros, podemos dominar loros, y qué lindos son, ¿no? Pero también podemos dominar águilas. ¿Han visto las águilas en las manos de los hombres? Unas cosas impresionantes, así enormes, y el águila completamente domada y es un animal agresivo, carnívoro. Lo podemos domar, Dios nos dio esa facultad. Dice reptiles. Hay cocodrilos que actúan en los circos, por ejemplo. Bueno, actuaban, creo que ya no se puede, pero son domables. Las serpientes también son domables. Y animales marinos, por ejemplo, los delfines dan unos espectáculos preciosos. Entonces, pero hay algo que el hombre no ha podido domar. Y no es ninguno de estos animales. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y este no puede ser refrenado, es una palabra que es inestable, como el mar. El traductor decidió ponerle que no puede ser refrenado porque es inestable. Es algo que va de aquí para allá y que no tiene un solo sentido. Entonces, ¿cómo estás usando esa pequeña con veneno mortal? ¿Estás dejando que el Señor y el Espíritu controlen tu vida y controlen tu lengua y controlen tus actos? ¿O estás dejándote dominar por tus bajas pasiones y por tu conducta pecaminosa? Y mira qué grave es el asunto. Y empieza entonces, hasta aquí yo creo que es lo suficientemente fuerte como para que la palabra de Dios nos golpee y nos lleve a preguntarnos qué estamos haciendo. Pero Dios decide ir un poco más y el Espíritu Santo guía a Santiago a seguir escribiendo. Y el versículo 9 dice, con ella, está hablando de la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Punto. Hermanos míos, esto no debe ser así. Muchas veces, cuando estudiamos la Biblia, podemos inferir algunas cosas rápido. Por ejemplo, las palabras repetidas tienen algo importante que decirnos. Y aquí vemos bendecimos, maldecimos, al inicio del versículo 9, y al principio del 10 vemos bendición y maldición. Sin embargo, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Dependiendo quién escriba, esto cobra una importancia diferente. Los judíos estaban acostumbrados a escribir en quiasmos. ¿Qué es un quiasmo? ¿Qué es esa palabra quiasmo que se escucha medio rara? No es un virus, no lo es. Un quiasmo es un sándwich en la escritura. Tenemos una parte importante que es el pan, luego la carnita y luego otra parte importante que es el pan. Pero en el sándwich, la carnita es lo más importante. Y cuando un judío quería exaltar algo, decía una cosa y luego decía lo más importante y luego decía otra cosa, que era la misma que la primera. Por eso es el pan, las dos rebanadas iguales. Entonces vemos en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos. Es la tapa del sándwich. A los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es lo verdaderamente importante. ¿Cómo lo sé? Porque Santiago termina diciendo, de la misma boca proceden bendición y maldición. Lo que Santiago está exaltando no es el uso que le das a la boca con bendición y maldición. Desde luego que tenemos que prestar atención a cómo usamos la lengua. Desde luego que sí. Pero la parte clave del pasaje, y si te das cuenta, tan es la mitad del sándwich, que si tomas el capítulo 3, que tiene 18 versículos, justamente en la parte de en medio, que es el versículo 9 y 10, está la esencia del mensaje. Este es el punto clave que vale la pena meditar mucho en nuestro corazón y guardarlo y aplicarlo. A los seres humanos, quienes han sido hechos conforme a la semejanza de Dios, o a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto es el Génesis. Esto es nuestra creación, o sea, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que con la misma boca que bendices, con la misma boca que maldices, estás maldiciendo a una persona hecha a semejanza de Dios. De alguna manera lo que te está diciendo Santiago, lo que nos está diciendo hoy, es que a esa persona que criticas cómo se viste, a esa compañera o compañero de trabajo que crees que su ascenso y dijiste que su ascenso no se lo merecía, al soltero que criticaste que porque se ve raro, a la nuera que no te cae bien, de quien dudas y además hablas mal, a la suegra de la que has hablado mal, al marido o a la esposa que tratas de controlar, todos ellos, todos, están hechos a semejanza de Dios. Y si están hechos a semejanza de Dios, de alguna manera ellos reflejan a Dios. Y si los ofendes a ellos, indirectamente estás ofendiendo a Dios. ¿Te das cuenta el nivel del problema de usar mal la lengua? Y que sabiendo que lo debes hacer, que no lo debes hacer, lo haces. Sin duda, hermanos, después de estudiar este capítulo, deberíamos pensar 2 veces la próxima vez que quieres hacer uno de tus pecaminosos comentarios o que te nazca por sacar algo de ahí. Una vez una persona decía, es que sí dije esas malas palabras, pero no sé por qué los dije, yo nunca digo eso. Y la respuesta es, las dijiste porque estaban ahí, porque estaban en tu corazón. Tenemos que reconocer de qué estamos llenos. Acuérdense que estamos en el punto 1. Estamos viendo llenos de veneno mortal. Hoy eres ese siervo que ya sabe lo que debe hacer y por qué debe hacerlo. No desperdicies los bienes que el Señor te da y nos ha dado su palabra.
usémosla bien y entendamos que no podemos ni debemos hablar mal de la gente, no solo porque es pecado, sino porque hay algo superior, porque estamos hechos a semejanza de Dios, ellos y nosotros, las personas que amas y las que a lo mejor no amas tanto, las personas que te aman y las que no. Todos estamos hechos a semejanza de Dios. Entonces, cuida el usar tu lengua en toda circunstancia. Por eso dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Y aclara, fíjense qué hermoso termina explicando esta parte y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Esta palabra fuente, perdón, es que se necesita el café. Esta palabra fuente es manantial. Eso quiere decir, es un pozo, un manantial. Los manantiales son unas fuentes naturales de agua. Tienen una abertura en donde mediante el agua que fluye en forma subterránea se van llenando. Entonces, así es como funcionan los manantiales, ¿no? Va fluyendo agua dulce de ellos. Y Santiago dice, ¿acaso en algún manantial por la misma abertura sale agua dulce y amarga? Eso no es posible. Sale agua dulce siempre. Y termina con dos ilustraciones también muy, muy bonitas y muy lógicas, porque él quiere dejar claro todo. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede producir agua salada y dulce. Si tú estás produciendo cosas malas, es porque hay cosas malas en tu corazón. Y hoy es el momento de identificar eso y de clamar al Señor y venir en arrepentimiento para que el Señor haga esa tarea de convertir el agua amarga en dulce. Él es el único que lo puede hacer. Entonces, con esto cerramos el primer punto y nos vamos al otro punto y vemos cómo se relaciona. El otro punto es llenos de sabiduría. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Y por qué? Y ahí está la explicación del por qué yo dije vamos a exponer todo el capítulo. Porque con los primeros versículos del 3 teníamos suficiente para llorar un rato. Así lo veo yo. El versículo 13 entonces dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque en el versículo 1 está hablando de los maestros. Un maestro, dice, no es aquel entonces que se dice maestro. Si se dan cuenta, el versículo 1 dice, no os hagáis. O sea, que ellos mismos decían, yo soy máster, permíteme a mí. Es la iglesia quien te da esa autoridad. Pero además es tu testimonio, porque fíjense que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Son tus obras y es la evidencia cristiana que das, que entonces te muestra o te sobresale como sabio y entendido. A todos nos encanta dar consejos, nos fascina dar consejos. El otro día estábamos haciendo un video de trabajo y la persona que se ponía delante de la cámara se pone nerviosa. Es normal, o sea, hay una cámara ahí enfrente. Pero todos los demás que estaban detrás de la cámara se la pasaban dando consejos cuando les tocaba pasar a ellos. Entonces ya entendieran que la cosa era distinta. Entonces, en la iglesia ocurrían cosas similares. Estamos hablando de que había gente que quería dar consejos, quería ser maestro, quería exaltarse, quería una posición, quería un nombre. Pero ¿quién era verdaderamente el sabio y el entendido entre ustedes? Dice. Pues bueno, el que sea muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí hay y sabia mansedumbre es fiel imitador de Cristo. No encuentro otro parámetro de comparación y no existe otro parámetro de comparación. Sabio, entendido, sabia mansedumbre, buena conducta por sus obras, el Señor. Y el Señor mismo declaró
maestro, maestro solo uno, Él y nadie más. Él es el gran maestro, Él es el gran yo soy, Él es al que nosotros tenemos que seguir. Entonces, continúa explicando, pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, que la verdad es que nos acercamos más al versículo 14 que al gran maestro. Celos amargos y contención. Había diferencias en la iglesia, desde luego, como las hay al día de hoy en todas las iglesias, porque somos pecadores. Y contención en vuestro corazón. Esta contención es una palabra que encontramos en la Biblia que significa rivalidad y tiene que ver con la forma en la que tú compites por ganar un puesto. En la que compiten, por ejemplo, dos personas por un puesto político, a lo mejor ser presidente de la República, o dos personas o dos estudiantes que compiten por ser jefe de grupo, o dos personas que compiten por un puesto en el trabajo. Es de esta rivalidad de la que está hablando Santiago cuando dice, pero si tenéis celos amargos y contención, es decir, ganas de sobresalir, ganas de quererte más, pero en mala manera, en una mala manera de que prácticamente estás haciendo campaña para ganarte a la mitad de la iglesia de tu lado y poner en contra a los demás, esto es. Pero el político o las personas que están en este tipo de rivalidad tienen una característica, tienen mucha labia, dirían por ahí, hablan mucho. Y el consejo de Dios es, no se jacten y no mientan contra la verdad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se acuerdan cuál era el miembro pequeño? Me parece que está en el versículo 5. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y es otra vez la relación, y vamos avanzando con esta relación. Dice Santiago, si tienes celos amargos y contención en tu corazón, cállate. Mantén la boca cerrada, porque de lo contrario estarás pecando, estarás usando ese fuego, estará saliendo no agua dulce de ti, sino agua salada, ¿no? Estarás usando esa lengua llena de maldad y de veneno en lugar de hacerlo como cristiano que dices que eres. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando tú no te callas? Estás usando esta sabiduría que no es, versículo 15, la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Sí, es fuerte, es duro, pero Santiago así es, y la palabra de Dios así es. No es una cuestión ni siquiera de personalidad de quien escribió. No procede de lo alto, es una sabiduría que no procede de lo alto. Esta sabiduría puede llamarse a lo mejor conocimiento mundano o como sea, no lo confundamos, es terrenal, es animal. Animal quiere decir que no es espiritual, es natural. Natural a lo mejor sería la traducción más cercana, pero significa que no es espiritual y es diabólica, es demoníaca, procede no del Padre de los cielos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación es inestabilidad y eso ustedes lo pueden ver en testimonios de vida, en casas de la gente que no es creyente o de la que es creyente pero que está batallando con algo, porque donde hay celos y contención no puede haber estabilidad. Y mucha gente dice, es que yo quiero estabilidad, sí, pero en una casa de pleitos, en una casa en donde la lengua es incontrolable y no es domada por el Espíritu de Dios, no hay forma que haya estabilidad. Yo entiendo que nuestro viejo hombre está ahí y hay una batalla, pero debemos rendirnos al Señor. Hay un contraste importante, porque Santiago no quiere tampoco que el día de hoy nos vayamos tristes de lo que
en realidad somos, ¿no? Y dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Y de dónde procede la sabiduría de Dios? De la Biblia, de la palabra de Dios. Es primeramente pura, esto es santa. Esto es santa, apartada para Dios. Después pacífica, no se mete en problemas, no discute, es pacífica. Es amable, amable es y bondadoso con sus semejantes, con la gente que le rodea y demás. Es benigna. Esta palabra benigna quiere decir dócil, es decir, obediente, llena de misericordia. ¿Y cómo no va a estar llena de misericordia? Porque una persona que entiende la sabiduría de lo alto, entiende que Dios ha sido misericordioso con él y que no tiene ninguna autoridad para no tener misericordia para con los demás, para no ser amoroso para con los demás. ¿Cómo podríamos nosotros y cómo podrías tú no perdonar a alguien si Dios te ha perdonado todo? No tienes elementos. Y dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin imparcialidades, ni hipocresía. Es sincera. Es un amor sincero hacia los demás. Y esto es de lo que nosotros deberíamos llenarnos. El versículo 18 termina diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tengamos cuidado con esto. Santiago no quiere decir que hagamos la paz y entonces el fruto de justicia vendrá solo. Hay un sembrador, nada más. El fruto de justicia del cual habla aquí es sembrado por Dios. El fruto de justicia es sembrado por Dios. Él es el sembrador. Él es el que hace que nosotros podamos dar frutos. Cuando dice para aquellos que hacen la paz, paz es reconciliación, ¿ok? Y el punto para reconciliarte aquí con Dios es reconocer que todo lo que hemos visto a lo mejor el día de hoy es un problema en tu vida, ¿no? Y si tú identificas que mientras yo exponía el texto tienes algo que decirle al Señor, entrégaselo. Y entonces el Señor pondrá en tu corazón esa semilla que necesitas para empezar a dar frutos. Haces la paz cuando aborreces tu pecado y tu comportamiento y vienes a Dios y te arrepientes. Es este venir en arrepentimiento y fe. Esto significa, esto hacen todos aquellos que hacen la paz. Tú no puedes pensar en hacer la paz con tus semejantes, con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo, cuando tu relación con Dios no está bien. Primero tu relación con Dios, haces la paz cuando te reconcilias con Dios, cuando te arrepientes, cuando dices, el Señor es el Señor de mi vida y también es el Señor de mi lengua y es el Señor de todo mi cuerpo. Y serás lleno del Espíritu Santo, así como la botella que vimos en el inicio está llena. Y entonces ya podrás compartir todo lo que tiene tu corazón para los demás que te rodean. Entonces estarás lleno de bendición y podrás dar bendición a los demás y estarás lleno de cosas buenas. El Señor puede llenar tu corazón para que no salga más veneno mortal de ahí. Pero el que se tiene que dejar controlar por el Espíritu eres tú. Si tú rechazas esto, entonces el veneno mortal seguirá ahí. Y bueno, si el Señor ha permitido que compartamos hoy esta palabra y este mensaje es porque creo que todos tenemos algo que cambiar. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver aquí, puse algunas sugerencias de charla ahorita que vayamos a platicar. ¿De qué estás lleno? ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Qué frutos salen de ti? ¿Sacamos agua dulce o salada?
¿Cómo podría llenarse tu corazón de cosas buenas y cómo podrías llenarte de la sabiduría de lo alto para compartir? Entonces, pues creo que hay mucho, mucho por compartir de todos y no sé quién quiera empezar. A ver, hermano. Sí, adelante, hermanita Lili. Gracias. Bueno, pues aquí dice de que estamos llenos. Está muy bonito el estudio, de verdad, muy reflexivo, muy verdadero, ya que bien es cierto que con la lengua podemos bendecir o maldecir. Y bueno, pues nuestra relación con Dios tiene que estar en paz para que estemos llenos de bendición, porque bien es cierto que, pues como le digo, con la lengua podemos bendecir o maldecir. Por ejemplo, si bendecimos, pues vamos a bendecir compartiendo la palabra de Dios, vamos a bendecir controlando, vamos a bendecir controlando nuestra lengua, ¿no? Haciendo, no hablando cosas mal, porque entonces pues vamos a maldecir. Con la lengua podemos incluso hasta matar, ¿no? Porque bien es un arma muy poderosa, matar en sentido figurado, ¿no? Porque pues en ocasiones herimos a las personas, aún hasta, como usted bien decía, hasta las personas muy queridas de la familia, podemos llegar a ocasionarles mal con nuestros sentimientos al decir con la lengua, al expresarles con la lengua lo que sentimos mal, si los criticamos, calumniamos, mentimos. Y bueno, pues por lo tanto debemos de controlar nuestra lengua y no hablar de más. Siempre debemos de identificar qué es lo que hay en nuestro corazón. Pues yo con eso me quedo, es muy, muy poderosa la lengua y pues gloria a Dios, ¿no? Que con este estudio podemos darnos cuenta que en realidad este miembro tan pequeño que Dios ha dado a nuestro cuerpo, ahora que estamos en Cristo, lo utilicemos para bien y no para mal. Yo me quedo con eso, hermano. Amén. Gracias, hermana Lili. Muy puntual su comentario. Hay por ahí hay un proverbio, no recuerdo de dónde es, pero sí dice así, que la lengua es la única arma de doble filo que se afila más con el uso. Entonces, parece como un deporte, ¿no? O sea, como un deportista, mientras más practica, más profesional se vuelve. Así la lengua es más dañina mientras más lo usamos para hacer maldad. Así funciona. Es que tenía que conectarme, ¿sabes? Hola, Emilio. Muy bien. Bro, perdón. No te preocupes. Adelante. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién quiere participar? Yo. Adelante, Irma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad es que muy, muy edificante siempre es la palabra de Dios, hablando a nuestros corazones, y sobre todo cuando pues estamos dispuestos, ¿no? A que realmente pedirle a Dios pues que hable a nuestros corazones, y qué tan importante es pues la lengua, ¿no? Dice Santiago que es muy importante lo que se dice como lo que se hace. Y pues si no controlamos los deseos, pues la verdad, eso es lo que nos lleva muchas veces a hablar cosas que no debemos, ¿no? Incluso
los que somos papás, ¿no? Muchas veces, la manera como a veces les hablamos a los hijos, ¿no? Incluso cuando, hablo en mi caso, ¿no? Cuando los reprendes o cuando, me acuerdo cuando estaban muy pequeñitos, que yo empezaba pues a aprender de la palabra de Dios, se me quedó muy grabado que una vez comentaba el pastor Eric, que los tienes que disciplinar en amor, porque cuando los regañas con ese enojo que tienes porque hicieron algo mal o porque no te escucharon o no te obedecieron, nuestro mismo coraje que tenemos o nos desquitamos, muchas veces los lastimamos porque son maldiciones que decimos a sus vidas, ¿no? O cuando no sirves para nada, ¿no? Que hemos escuchado esos comentarios. Dice la palabra de Dios que en parte hablamos y en parte profetizamos lo que decimos. Y eso es bien importante. Ahorita yo leí aquí que buscar la sabiduría de Dios nos libra de la necesidad de compararnos con los demás y de codiciar lo que ellos tienen. Ahora sí que como tú decías, el Señor es el dueño de nuestra vida, de nuestra lengua, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. Y pues debemos de estar llenos de bendición, por eso tenemos que buscar pues la sabiduría de Dios, ¿no? Estar siempre pegados a eso. Y sí, ahora sí que pues el poder que tiene la lengua, ¿no? Como dice la palabra y lo comentabas, que con la misma pues bendecimos a nuestro Dios y con la misma pues maldecimos al prójimo. Y aquí les quiero leer rapidísimo algo que dice aquí en la Biblia de estudio, dice, cuando nuestro hablar es motivado por Satanás, está lleno de celos amargos, ambición egoísta, preocupaciones y deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden y maldad. Y cuando nuestro hablar es Dios y su sabiduría, pues estamos llenos de misericordia, amor por otros, paz, cortesía, sumisión, sinceridad, imparcialidad y justicia. Y la verdad, muy edificante, yo creo que muy reflexivo, como decía Lili, y pues hay que estar meditando mucho en esto porque muchas veces nos damos cuenta de que a veces dices, no necesita un agente lastimar físicamente con golpes o agredir a alguien, simplemente con solo una palabra te puede destruir, ¿no? A veces en las amistades, pues eso llega a suceder, ¿no? Que te pueden lastimar con tan solo un comentario. Y eso es, pues sí, te duele. Pero pues hay que estar llenos, meditar en la sabiduría de Dios para que pues nuestro corazón esté lleno de eso y podamos ser bendición para los demás. Amén, Irma, muchas gracias. Por cierto, hermanos, sé que todavía no es el momento, siempre lo digo al final, pero para que no se me olvide, oremos mucho por nuestras autoridades. Ahora que Irma estaba compartiéndonos, decía acerca de la disciplina y parece que se está legislando acerca de que los papás ya no pueden disciplinar a sus hijos. Creo que es grave, ¿no? Es un tema muy delicado porque sabemos que el corazón del muchacho tiende a la maldad y la disciplina es sumamente necesaria. Y la misma palabra de Dios dice que la vara no lo matará y sí lo salvará de la ruina. Entonces, creo que ustedes lo saben, nuestras autoridades hoy y siempre, creo, han carecido de Dios y del conocimiento de lo que Dios quiere y de cuál es su voluntad y este tipo de cosas no mejorarán para nada al mundo. Entonces, oremos por ellos. Gracias, Irma. Regina, ¿vas a hablar? Te noto desesperada. Sí. Y tengo mi equipaje. Ah, ok.
de que podemos estar llenos de veneno mortal o de sabiduría, y contesté una pregunta. Decía, ¿de qué quiero estar lleno? Y pues yo quiero estar llena de sabiduría, y la única manera de tenerla para mí es leyendo la Biblia, comprendiéndola y orando. Orando. Es con lo que me quedo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 veíamos al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él da abundantemente? ¿Te acuerdas? Entonces, y sin reproche, no te va a reclamar. Ay, ¿por qué no tienes sabiduría, Regina? Pídala a Dios. Ok. Love. Bueno, yo primero pues el recordatorio de pues que el Señor viene en cualquier momento, y eso es creo que es lo principal para tener siempre el cuidado de nuestra boca. Y pues el uso de nuestra lengua es un acto voluntario. Sabemos muchas veces que podemos lastimar, y aún así lo hacemos porque pues está en nuestra naturaleza el sacar todo eso. Y no analizamos que viene, que a cualquier persona, aún nos caiga bien o nos caiga mal, pues Dios la creó y estamos pecando en contra de esa persona, y a veces como cristianos nos creemos con superioridad para poder criticar a las personas, y creemos que lo hacemos de manera correcta, pero estamos pecando contra una persona con nuestra lengua sacar algo que no está correcto, y nos justificamos diciendo, es que yo no puedo mentir, yo no puedo decir mentiras, y tengo que decir la verdad, pero nos falta el tacto para hacerlo, y entonces en ese momento pues estamos pecando en contra de alguien que ha creado Dios, y que debemos recordar que de lo que sale de nuestra boca es porque lo que estamos llenos. Y creo que muchas veces no estamos tan llenos de Dios, y eso es porque nos falta Jesús, nos falta llenarnos más de la palabra. Y leía un comentario que decía que cuando más cosas malas o están diciendo es porque te estás alejando de tu fuente, y nos falta acercarnos a esa fuente. Eso es mío, con lo que me quedo. Muy bien, gracias. Rodrigo. Sí, yo me quedo con que solo podemos estar llenos de dos cosas, o podemos estar llenos de veneno o llenos de sabiduría, y lo podemos saber porque de la lengua sale el fruto de nuestro corazón. Sale como una fuente, como un manantial, va a salir agua dulce o amarga, pero no puede salir de las dos. Con eso me quedo. Ok, hijo. Gracias. Me falta Emanuel, Miguel, Claudia, Emilio. ¿Quiere participar? Sí, hermano. Yo creo que básicamente no es lo que decimos. Santiago enfatiza que aprendamos a poner freno a nuestra lengua. Porque cuando es cierto que muchas personas pueden estar llenas de palabra y de conocimiento en las cosas de Dios, también pueden herir al hablar de la Biblia en el momento menos indicado. Entonces Santiago lo que nos dice es que aprendamos a frenar. Frenemos lo que digamos, o lo que pensemos no lo digamos, porque se confunde la honestidad y la verdad a veces con el cinismo o cosas que no vienen al caso mencionar en un momento dado. Referente a lo que decía Rodrigo de
de la lengua, de que es un manantial y que está ligada mucho a nuestro corazón. Creo que hay dos evangelios, creo que en Mateo y en Juan, nos dicen que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Básicamente tenemos que aprender a oír y callar, y en el momento, y aprender a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder sazonar lo que digamos para la sana edificación de los que oyen. Y también mencionabas lo de la legislación, algo que nuestras autoridades están haciendo, es verdad, pero lo único que debemos hacer es, como dices, orar, porque eso no nos los van a poder quitar. El que nosotros, nuestra responsabilidad es delante de Dios. Y esa es una responsabilidad de educar a nuestros hijos, de corregir, de reprender y de instruirlos. Y Dios nos va a nosotros a proteger de cualquier legislación o leyes que hay en este mundo. También es cierto que en Romanos nos dice que aprendamos a obedecer a nuestras autoridades. Pero hay cosas en el seno de la familia que nos corresponden, donde no podemos evitar corregir a nuestros hijos. Si no, eso Dios a nosotros nos los demandará. ¿Es justo obedecer al hombre antes que a Dios? Dice la Biblia. Entonces yo me quedo con que aprendamos a frenar nuestra lengua, a frenar, y nuestros comentarios, si no son para edificar a nuestros hermanos o a nuestra familia, mejor no los hagamos, porque pues sí puede ser bastante hiriente decirles un texto cuando ni siquiera lo han leído o no lo han entendido para ellos. Porque ya ves que la palabra nos sirve para cada uno, nos es útil a cada uno, y aunque podemos estar escuchando 100, 200 personas, a cada quien le dice distinta cosa, le muestra cada cosa. Pues ese es mi comentario nada más, hermano. Gracias, Miguel. Me parece hermoso que consideres esta parte de el amor con el que compartimos, ¿no? Tú podrías saber, cualquiera de nosotros, ¿no? Versículos y demás, pero en el cómo los usamos, en el cómo usamos la palabra de Dios, con qué amor compartimos, con qué gracia compartimos, desde luego que importa mucho esa sensibilidad que tengamos para los demás. Hay un proverbio que es Proverbios 18:21. En Proverbios 18:21 nos dice la importancia de entender justamente lo que tú platicabas, el uso de la lengua. El proverbio dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada uno de nosotros comerá del fruto de su lengua. Y solo hay dos: la muerte y la vida. Entonces, entendiendo esto, la importancia de que la muerte y la vida estén en poder de la lengua, oremos por sabiduría, como decía Regina, para saber cómo usarla y cuándo usarla. Porque al final, esta misma lengua que destruye es la misma lengua con la que confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces, y es la misma con la que compartimos el Evangelio. Sí, necesitamos mucha sabiduría, y muchas gracias por tus comentarios, Miguel. Completamente de acuerdo contigo. Muy bien. Por allá está Emanuel, Claudia. ¿Alguien quiere participar? Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, fuerte y claro. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, pues en resumen, en mis sencillas y humildes palabras para todos ustedes, yo creo que
todo esto, pues sí, es muy importante, es tan importante lo que sale de tu corazón, ¿no? Yo creo que también, aparte de refrenar nuestra lengua, tenemos primeramente que pedirle al Señor que también guarde pues nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos también son importantes, ¿no? Y y eso es lo que genera, ¿no? El que nuestro diminuto músculo empiece a hablar o bendiciones o maldiciones, y por eso hay que pedirle al Señor que nos llene de sabiduría, ¿no? Para tener ese dominio propio y hablar pues lo mejor. O sea, ahora sí que, como comentas tú, pues si uno no tiene nada bueno que comentar, yo creo que lo mejor es mantenerse callado, ¿no? Porque hablando de mí, ¿no? Mi experiencia, en las cosas que yo he vivido, pues sí es triste que otras personas, pues oigas que te hablen mal o te digan cosas que te hieren y no se dan cuenta y pues lastiman tu corazón, ¿no? Y ellos son pues tan normales, estas personas, y todo. Digo, qué triste que una palabra pueda dañar, ¿no? Tan fuerte el corazón de otra persona. Entonces, yo me considero unas personas que no soy tanto de hablar, ¿no? Más bien me escucho y me doy cuenta, pero me entristece escuchar cuánta maldad y cuántas personas, ¿no? Hoy por hoy en el mundo escuchas que pues dicen cosas tan tristes, ¿no? Y que sí, que nosotros como papás, digo, pues tenemos que poner el mejor ejemplo con nuestros hijos. Entonces, pues sí, es un arma muy, muy poderosa, tan poderosa como para bendecir o maldecir. Entonces tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para que nos dé pues ese entendimiento y poder hablarles de la palabra a nuestra familia, y que pues que sea para bien, ¿no? Sería eso. Muchas gracias por tus comentarios y efectivamente tenemos que orar mucho para ser ese ejemplo para nuestros hijos, los que somos papás, ¿no? Y los que no, pues a lo mejor un día van a ser papás, así que oren también. Emanuel, ¿estás por ahí? Creo que no está Emanuel. Emilio, ¿sí pudiste escuchar el estudio o te conectaste tarde? No pude escucharlo, bro, pero por lo que entendí, el tema quiso tratar de como que o estamos llenos de amor y sabiduría o estamos llenos de maldad, ¿no? Bueno, yo así, por lo que estoy escuchando, así lo estoy entendiendo. Y bueno, como dijo un hermano, ¿no? Nosotros podemos estar llenos de la palabra, ¿no? Pero si no lo decimos con amor, pues de nada sirve, ¿no? E incluso, como dice la palabra, nosotros como humanos, nuestro corazón está lleno de maldad, ¿no? Porque de ahí salen las perversidades, las matanzas, todo, ¿no? Y como usted dijo, ¿no? Nosotros podemos acercarnos al Señor y pedirle que nos dé sabiduría, y Él te la dará abundantemente, ¿no? Incluso el temerla al Señor, perdón, es sabiduría incluso, y Él mismo lo dice, ¿no? En su palabra también. Y eso, ¿no? O sea, pedirle que nos dé mucha sabiduría para... Incluso a mí, yo como joven necesito sabiduría, ¿no? Porque yo como joven puedo caer muy rápido, ¿no? En las drogas, ¿no? Me pueden a mí lavar la cabeza otra vez y yo caer en lo mismo, ¿no? Pero hay que pedirle al Señor sabiduría para que yo pueda saber, ¿no? Saber cómo detener a Satanás en esa tentación, ¿no? Y pues yo con eso me quedo, bro. Eso es lo que puedo entender, bro. Incluso creo que estuvo súper bueno el tema, ¿eh? Incluso no me puedo conectar, es que como estoy teniendo una lectura con una hermana, pues aquí estoy. Y al final que se me acordó, por eso escuché que diga, no, pues me voy a conectar. Tuve que poner pausa para poder conectarme. Incluso, ¿vas a hablar?
incluso está acá, incluso a ver si lo que entendió también ella habla. Sí, claro. Bueno, es que, bueno, por lo que entendí, estaba escuchando, creo que también estaban hablando acerca de las maneras en las que nos debemos de expresar, porque escuchaba que decían que había que tener cuidado con lo que decíamos. Entonces, pues, como ustedes decían, no creo que eso va no solo para padres de familia, sino como nosotros los hijos, ¿no? Al momento de que creo que cuando nos llamen la atención deberíamos de no contestar de una mala manera, ¿no? Sino con pedirle sabiduría al Señor de cómo aprender a obedecer y cómo aprender a contestar, ¿no? O sea, la manera de hablar y responder con nuestros padres, no de una manera grosera, sino cuidar lo que decimos, tanto para no faltar el respeto a nuestros padres, ni para faltarle el respeto a Dios. Entonces, pues creo que, bueno, no sé si eso hablaron, pero eso estaba escuchando que decían los hermanos, ¿no? Entonces, pues con eso me quedo, ¿no? De que nosotros tenemos, como hijos de Dios, también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cuidar nuestra boca, ¿no? Porque como en nuestro corazón hay maldad, de nuestra boca pueden salir miles de cosas malas, pero hay que pedirle al Señor en oración que Él nos ayude a sostener nuestra lengua y a cuidar cada una de las cosas que nosotros decimos y hablar con amor y con sabiduría y demostrar que, pues, que Cristo está en nosotros. Entonces, pues con eso me quedo. Buenísimo. Sí, sí, lean con calma el capítulo 3 y préstenle atención. Justo a la mitad del capítulo 3 está la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es: el hombre es hecho a semejanza de Dios, y esa es la principal razón por la que nosotros no debemos y no deberíamos, ni siquiera debería pasar por nuestra mente ofender a alguien. Entonces, pensemos y meditemos eso en la semana, ¿no? Entonces, pues hermanos, muchísimas gracias. Perdón, bro. Dígame. Es Santiago 3, ¿verdad? Santiago 3, así es. Santiago. Ok, gracias. De nada. Entonces ya con eso participamos. Emanuel, ¿regresaste? ¿Estás por aquí? Creo que no regresó. No sé si alguien me ayuda a orar. ¿Quién quiere ayudarme a hacer la oración de despedida? Hermana Lili, ¿puede orar para terminar? Sí, hermano. Gracias. Señor bendito Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en tu nombre, y te damos muchas gracias, Padre, porque durante toda la semana tuviste cuidado de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque este aprendizaje del día de hoy ha llegado a nuestros corazones, Señor. Ha sido sembrada tu palabra en nuestros corazones, Padre, y pediremos, Señor, siempre en oración a ti que no permitas que de nuestro corazón, lo que habla la boca, sale lo que siente nuestro corazón, Señor. No permitas que esos sentimientos sean malos y que ofendamos a otras personas, Señor, porque no queremos ofenderte, Padre. Te damos muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí conectados. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des más hambre de tu palabra. Y te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio, de reunión con mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Mis hermanitos, si tienen necesidades de oración, pueden decirnos, pueden mandarle un mensaje a mi asistente Cheli, a mi esposa,
O si quieren decirnos aquí también, creo que es muy importante que no dejemos de orar en todo momento. Al inicio del estudio les decía, cuídense mucho, hay gente que ha fallecido, que sigue falleciendo con el tema del COVID, hay mucha necesidad en nuestra iglesia, por esos corazones que a veces se pueden enfriar, hay mucha necesidad de nuestra familia, creo que todos tenemos familiares inconversos que no han conocido a Cristo, estemos orando continuamente por todos ellos, por la salud de todos los hermanos, por los pastores también que dirigen la iglesia. Es cansado, es pesado el tema del liderazgo para ellos, pero el Señor los fortalece, ¿no? Sus oraciones son siempre bienvenidas y de bendición para ellos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna petición de oración. Yo, bro. Adelante. Yo, pues, que sigan orando por ese anhelo que tengo en el corazón, bro, de querer compartir la palabra a aquellos jóvenes que están perdidos en los vicios, bro. Que sigan ahí orando para que el Señor pueda responderme, a ver cuándo me da la oportunidad de poder compartir, ¿no? Por favor. Sí, mira, platicamos, pero hay algo que es bien importante. Todos nosotros, todos, ustedes, yo, la gente que me escucha, todos, ya tienen luz. Ya saben más que mucha gente que todavía no sabe nada. Y esa luz que tienen, no la menosprecien, porque en esa cantidad, como sea, que tú valores que es digna de ser compartida como la palabra de Dios que es. Entonces, comparte y regresa por más, y comparte y regresa por más. La palabra de Dios no regresa vacía, y la obra no la haces tú. No temas de, no sé, a lo mejor no lo hago bien, a lo mejor la riego, ¿no? De lo que estés seguro, comparte. De lo que no, pregunta, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Comparte sin miedo. Y seguiremos orando por eso, desde luego que sí. Gracias, bro. No, pues mis hermanos, muchísimas gracias por su presencia. Gloria a Dios por sus vidas, por estar aquí. Sí están ahí. Siento que hoy no me han contestado mucho. Díganme que existen, por favor. Aquí estamos. Bueno, ok, ya está. Díganme que no me he desconectado. Muchas gracias. Aquí está. Gracias, bro. Hasta luego. Ya hicimos. Adiós, gracias, brothers. Gracias. Bye. Saludos Gracias, a hermano Enrique. Bye. toda la familia, Miguel, Irma. Dios le bendiga, Emanuel. Dios les bendiga. Gracias. Adiós. Adiós. Igualmente, hasta luego. Bye. Adiós.